¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva mañana. Comenzamos con nuestra sección El Termómetro Financiero y damos la bienvenida de inmediato oficialmente a nuestro co-conductor Jonathan Valle. Jonathan, bienvenido. Gracias Nelson, gracias a todos por estar este lunes con nosotros nuevamente, como todas las semanas, recorriendo noticias relevantes que impactan a la salud financiera personal y a su bolsillo directamente. Y vamos a entrar de lleno en estas noticias importantes que han ocurrido durante la semana y que efectivamente creo que son importantes, Nelson. De resaltar, así es. Mira, la sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra Jairo González, una de ellas, se condena a Jairo González a 5 años de prisión y al pago de una multa de 25 millones de pesos. Además, se le ordena devolver $800.000 a las víctimas afectadas. La sentencia también incluye a su socio Gustavo Emilio López de los Santos, quien recibió la misma condena por su participación en el esquema fraudulento a través de la sociedad fantasma Sporous Capital Investment. ¿No, verdad? Luego vamos a tener ahí algunos temas tuyos de las criptomonedas y la posición del Banco Central respecto a esta noticia. Por otro lado, el aumento del salario mínimo. El Comité Nacional de Salarios aprobó este miércoles un aumento del 20% al salario mínimo para los empleados del sector privado no sectorizado, tras 3 semanas de negociaciones entre el gobierno, el empresariado y los sindicatos. Se dice que el aumento será progresivo, un 8%, un 12, el 1 de abril de este año y un 8% el 1 de febrero del año 2026. Repito, un 12 el 1 de abril de este año y un 8 para completar el 20 el 1 de febrero del año 2026. Por otra parte, el Banco Central de la República Dominicana ha decidido mantener su tasa de política monetaria en un 5.75% anual, en una medida que busca preservar la estabilidad económica y contener la inflación. Además, en la reunión de febrero de este año, se liberaron 35.555 millones de encaje legal, fondos que normalmente los bancos deben mantener en reserva para ser canalizados en préstamos destinados a la compra de viviendas, proyectos de construcción e inversiones interinas. Tus comentarios, Jonathan. Gracias, Nelson. En relación al primer tema, sobre las estafas, creo que constantemente estamos viendo en República Dominicana, desde hace bastantes años, cómo esto afecta el presupuesto de algunas personas por falta de educación. Esta es parte de lo que nosotros tocamos continuamente en el termómetro financiero. Hace poquito salió una, Nelson, ATV Fútbol, que hay que tener mucho cuidado. Si bien parecieran proyectos interesantes, no, realmente están mermando un poco, drenando el presupuesto y pensando que tú puedes obtener una gran rentabilidad. Tuvimos Arbit, sin dejar de mencionar Mantequilla, ¿cierto? Que generan rentabilidades que están por sobre el sistema, y algo que también debemos saber. Rentabilidades que ofrecen el 100% en este mercado regulado son anormales. Es decir, si tenemos una tasa de un 10, un 12%, lo más probable es que sí sea viable de considerar. Pero tasas extremadamente irrisorias o poco lógicas, digamos, uno tiene que tomarlas en cuenta. ¿Algún comentario, Nelson? No, yo estoy en contra totalmente. Yo cuando trabajaba en turismo había un tema que se llamaba el tiempo compartido. Y eso era un fraude. Para que la gente entienda, el tiempo compartido es vender 70 veces la misma habitación a distintos huéspedes o pasajeros, y cada vez que usted decía, bueno, ahora yo voy a usar la habitación que pagué, le decían, no, mire, está ocupada, pero le ofrecemos con el pago de $550 adicionales el que usted tome una habitación en otro hotel. Es decir, era un robo, pero a mano armada. Me acuerdo que yo viví en Cancún en esa época, y lo que le está diciendo a Jonathan básicamente que cuando algo es demasiado bueno, siempre por favor dude. ¿Sabes qué, Jonathan? Vamos a hablar ahora de un tema. Como está el tema de la inflación, que el dinero no nos da absolutamente para nada, yo te quiero que nos hables brevemente, vamos a hacer un ping-pong en los pocos minutos que tenemos para que la gente se aproveche. ¿Cómo gestionamos, Jonathan Valle, el tema del gasto familiar? ¿Cuál es tu recomendación, la más rápida, lo más básico para nuestra gente? Bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que el presupuesto que tenemos siempre va a ser limitado. Tenemos que estar en consideración de que toda la distribución de gastos, que es lo que más nos afecta cuando nosotros tenemos un presupuesto, es decir, a qué se va, ¿no? Categorizarlos, medirlos, controlarlos y definir dónde se está escapando ese dinero y poder aprovechar las oportunidades de descuentos, tasas que nos puedan ofrecer quizás las mismas tarjetas de crédito, pero el gasto lo tenemos que aprender a controlar a través de herramientas
como son nuestro propio presupuesto. Tenemos que ser capaces de ir manejando la herramienta del presupuesto, planificar bien y hacer esa buena distribución y categorizar esos gastos. Breve, Jonathan, ¿qué es un gasto responsable? Un gasto responsable es aquel gasto que yo conozco, soy consciente que lo voy a hacer y entiendo perfectamente cuál es su destino. Nosotros tenemos ahí, siempre lo repito, una herramienta bien interesante que lo hemos presentado en algunos seminarios que hemos dado, es el querer, el poder y el deber. Si tú sabes que puedes pagar, que quieres, porque obviamente las emociones juegan un rol importante, y el deber, es decir, todos los compromisos que yo tengo, si manejamos esas tres cosas y decidimos que nuestro presupuesto de gasto va a ir orientado con una conciencia y de manera concreta, lo más probable es que podamos saberlo administrar y no llevarnos por las emociones. ¿Qué papel juegan las emociones en el gasto? En línea con lo que acabas de compartirnos. Es exactamente. Nosotros somos bien nacidos a tener un gasto compulsivo. Cuando vemos una oferta, cuando vemos la oportunidad de un Black Friday, ¿no?, que lo tenemos todos los años, lo importante es que nosotros definamos que si efectivamente tenemos el presupuesto para poderlo ocupar en un gasto que no teníamos contemplado, está perfecto. Pero las emociones, sin lugar a duda, es el 50% de la toma de decisiones en lo que refiere a la administración del dinero. Sí, miren, yo quería siempre, nosotros somos un programa social también de Una Nueva Mañana, por eso hacemos denuncias, por eso insistimos siempre de manera elegante, ¿no?, ¿verdad?, y decente e inteligente también, tratar de compartir con las autoridades lo que concierne a los ciudadanos. Y ahora, aprovechando dentro del termómetro financiero a toda nuestra audiencia, tanto local como internacional, queremos hablarles de lo siguiente. Hay un microcurso que es de Digna Paulino y de la Academia Caudal, que se llama Controla tus gastos. Y trata sobre lo que acaba de compartir con nosotros Jonathan Valle, de la emocionalidad que tenemos cuando recibimos o el sueldo, o un finiquito, o un bono, o lo que fuese. Ese afán por gastarlo, a veces en temas que no son necesarios. Entonces hay un curso que se llama Controla tus gastos, tiene un costo de 4.95, es decir, casi $5, que equivalen a unos 310 pesos dominicanos. Este curso lo que hace es que ayuda a identificar, clasificar y medir en qué se va nuestro dinero. Es una herramienta, como decía Jonathan Valle, herramienta fundamental para quienes desean de alguna manera mejorar el control de su presupuesto. Entonces, los invitamos a que aprovechen este microcurso. Para tomarlo deben ingresar a academia.caudal, es decir, caudall.com. Academia, lo repito, .caudal.com. Es el enlace para ingresar a este curso que se llama Controla tus gastos, y ahí podrán ver de manera gráfica, de manera entretenida también, a través de esta expositora que se llama Digna Paulino, cuál es el secreto del éxito para avanzar en la vida. Me gustó mucho una cosa que contaba Jonathan reciente, del tema de las tres cosas que hay que tener en cuenta cuando a ti te llega el dinero. Primero, por ejemplo, abarcar tus compromisos primarios. Por eso yo te hacía la pregunta, y quiero que me ayudes con eso. El tema de las emociones, por ejemplo, dicen, Jonathan, que no hay que ir con hambre al supermercado, porque puedes comprar de más. El Black Friday, todos estos gastos que tú comentabas, ¿cuál tú dirías que hay que tener un poquito de control? ¿Cuál es tu recomendación como financista a la gente de nuestro pueblo? Sabemos que todos los años tenemos ofertas, tenemos ofertones. Seguramente ocurrieron cuando usted se tomó este fin de semana, si es que se lo tomó, digamos, para ir a la playa, etcétera, ¿no? Un fin de semana largo. Y más aún, tenemos, por ejemplo, ahora el 20% del aumento del sueldo, tenemos un 12%. ¿Y qué va a pasar? Que usted va a decir, bueno, tengo más dinero, entonces puedo gastar más o puedo ocuparlo en otra cosa. Alguien más consciente dice, bueno, voy a destinarlo para comprimir un poco las deudas, definir quizás otro tipo de gastos que pudiera cubrir. Jonathan, el aumento del sueldo del 20%. Alguna gente dice, yo lo encuentro poco porque la inflación ya ronda casi el 30%, en algunos casos más del 100%, como el caso de los aceites, ¿no, verdad? Cosas que son, por ejemplo, completamente incomprensibles. ¿Qué haces tú con el poco dinero que reciben? Porque, ojo, tampoco los aumentos de sueldo son automáticos. El plátano subió, comentaba Colombia, por ejemplo, el guineo a 26 pesos. Con lo poco que yo tengo, tú dirías, bueno, ¿qué priorizo? A eso voy, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación, por ejemplo, para el tema? ¿Se puede ahorrar con esta inflación que tenemos, Jonathan Valle? Sí, lo hemos hablado en el primer capítulo, creo que del termómetro financiero lo comentamos. El manejo correcto del dinero que uno tiene en base a la inflación, y siempre hemos hablado de que la inflación prácticamente es personal. ¿Por qué? Porque alguien como tú, como yo, quizás tenemos otro tipo de gastos
que escapan de la canasta básica y no queremos dar esos lujos. Bueno, el presupuesto lo permite y nuestro presupuesto alcanza para otras cosas. Entonces el sueldo siempre va a estar condicionado por la inflación personal. La inflación puede ser del 3, puede ser del 4, pero finalmente nosotros sabemos en qué gastamos en la casa. Y ahí es que uno debe decidir cómo manejarlo correctamente, ¿cierto? Por eso digo, la inflación al final es la que se ve a nivel general y la personal en qué es lo que realmente yo estoy gastando. Tú sabes que mucha gente hablaba también de optimizar los ingresos. Por ejemplo, cuando tú ves gastos que van por encima, por ejemplo, si yo estoy pagando un alquiler de 20,000 pesos, mi sugerencia, no sé cómo lo ves tú, Jonathan, es empezar a buscar ya una casa que solo pagues 15,000. Si tú, por ejemplo, ves que en el supermercado se te van 10,000 pesos, y tú dices, bueno, voy a eliminar por un tiempo quizá el jamón y solamente voy a comer el queso amarillo. Quizá voy a quitar un poquito el arroz, además me sirve para hacer una dieta sana contra la diabetes. Es decir, yo creo que lo que tú planteas de alguna manera es que revisar cuáles son mis gastos, en qué estoy gastando el dinero y ver por dónde tú también eres muy acérrimo seguidor del tema del ahorro. Jonathan, ¿qué importancia tiene el ahorro en nuestra vida para ti? Mira, yo quiero hacer un comentario cortito, un caso particular de una persona, una muchacha que se movía constantemente entre la zona oriental y el centro de la ciudad, en el distrito. Y en ese proceso tenía apartamento aquí y sabiendo que los apartamentos son más económicos allá, gastando lo mismo en tránsito entre moverse de la zona oriental para acá, decía, bueno, parece que me voy a tener que mudar porque allá es más económico. Claramente tienes que mudarte si el tránsito era el mismo. Al final el desplazamiento era el mismo, pero el costo del apartamento obviamente era más económico del lado de la zona oriental que de este lado. Entonces, ahí se genera una oportunidad de ahorro y se genera una oportunidad de reducción de gastos. Entonces uno tiene que mirar estratégicamente en qué está tomando esas decisiones de poder trabajar su presupuesto. Jonathan, vámonos con los indicadores económicos que nos dice el estudio, por favor, para que nos los compartas. ¿Cómo andamos? Cuéntanos un poquito. Sí, bajó la compra en dólares, subió un poquito la venta en el sector formal y los indicadores de los combustibles, que los tenemos ahí, se mantuvieron prácticamente todos. ¿El IPC 3.30? 3.30, el índice de precio del consumidor se mantiene, ya vendrá la renovación porque acuérdate que esto es mensual. Disculpa, Jonathan, pero la tasa de interés yo la encuentro que está altísima. ¿Cuál es esa de 19.74? Sí, esos son para los préstamos personales. Es alta, yo considero que es un poquito alta. Sí, ¿no? es una tasa alta para el mercado. Bueno, señores, esperamos que les haya encantado este programa. Reiterarle, por supuesto, siempre nuestro agradecimiento, ¿no es verdad? Gracias por apoyarnos, gracias por ver nuestro programa, nuestro contenido. No olviden suscribirse a nuestro canal de Una Nueva Mañana y no olviden también ingresar al curso también. Recuerden, controla tus gastos en academia.caudal.com para ayudarse financieramente, que ese es el objetivo de esta sección. Muchísimas gracias, nos vemos mañana con más de Una Nueva Mañana. Bye, bye.